Dice la escritura de la santidad, ahí en el libro de Eclesiastés que le llaman, se le llama Kohelet. Kohelet significa, es que es un llamado a ser parte del verdadero pueblo, del verdadero Am, del pueblo de Elohim. Entonces es Kohelet, capítulo 7, verso 16 y 17. Esto es un estudio sobre estos textos porque pues se requiere entendimiento, no nomás leer la Biblia e inventarle cualquier cosa, porque sería error, y la Escritura no permite error, ni pureza, ni engaño. Entonces, dice la Escritura aquí en Eclesiastés 7, cualquier Biblia lo puede leer usted, dice el verso 16 y 17, dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Así dice la Reina Valera. No hagas mucho mal, ni seas insensato, dice el verso 17, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno, si dejamos estos textos separados del capítulo 7, sería un error, porque aquí está hablando lo que es la sabiduría de arriba, de lo alto, como dice allá en Santiago, que es Jacob, capítulo 3, verso 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No seas demasiado justo, ni seas demasiado ni sabio con exceso. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿De qué está hablando? Bueno, hay que leerlo un poquito para atrás, porque está hablando aquí de la comparación entre la sabiduría de lo alto con la insensatez del ser humano, que es la sabiduría de abajo. La sabiduría de abajo es terrenal, animal y diabólica. Así dice la Reina Valera en Santiago, que es Jacob, capítulo 3, verso 15. Ahí le puede leer. Pero ¿de qué está hablando aquí? Si leemos el verso 15, un texto más para atrás, dice: todo esto he visto en los días de mi Hebel. Está hablando de Hebel. Ahí le pusieron vanidad. Hebel viene siendo lo temporal, lo transitorio, lo de este mundo que se va a terminar, el Olam Hasé. Dice el verso 15: todo esto he visto en los días de mi vanidad, en los días de mi Hebel, en los días de mi vida temporal, en los días de mi vida, vamos a llamarle pecaminosa. Somos pecadores. Salomón era un pecador y pecó bastante. Vida temporal, en lo que se ve, como dice 2 Corintios 4:18. No ponga la mirada en lo que se ve, en lo temporal, sino en lo que no se ve, en lo eterno, en lo hadash, que viene siendo lo nuevo. Por eso aquí el libro de Kohelet es muy interesante cuando entendemos realmente qué es lo que está ahí. Entonces dice: todo esto lo he visto en los días que están en este mundo. Justo hay que perece por su justicia. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Es un contraste, como en el Salmo 73, dice que miraba al impío que le iba muy bien, y pues estaba muy bien. Como que estaban sus días mejores que el justo, que el que seguía la escritura más bien. Bueno, en el verso 16 dice: no seas demasiado justo. Bueno, si vamos al contexto de este texto, tenemos que ir al hebreo. Hay que leer hebreo, hay que aprender aunque sea un poquito, pero al leer hebreo es mucho mejor. Que dice en hebreo, dice el verso 16, la primera parte: no seas demasiado justo. Dice, lo que dice aquí es que dice al tehis sadik, dice al tehis sadik herbej, dice herbej, de una het, una beit, una hei, herbej,
dice Herbeck, dice Altehit Sadik Herbeck, y la otra parte dice Beal Tit Hakem, dice Tit Hakem, dice Beal Tit Hakem, y es que lleva doble tab, dice Yoter Lamach Teshamem. Fíjense lo que dice. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de... Ahí le pusieron destruirte. Bueno, ahí la palabra destruirte no aparece, porque ahí la última palabra es la palabra teshamem. Teshamem. Lleva una tab primero. Una tab. La última letra es la tab. Es teshamem. Ahí dice desolación. Fíjese nomás. Entonces, no seas demasiado justo. ¿De qué se trata? Si vamos al mejor ejemplo que tenemos en la Escritura, tenemos a los líderes de Israel. Por eso le decía sepulcros blanqueados. Ellos eran los más justos de todo el pueblo, de todos los judíos y de todo Israel, de todas las ovejas perdidas. Eran los más justos, los líderes. Era un problema grave, y no se daban cuenta. Elohim pone un límite para la santidad y para la justicia de Él, para el amor, para todas esas cosas, pero no podemos nosotros fingir o hacer cosas de más, o creernos los grandes iluminados, los ungidos, los santos, los verdaderos, cuando eso es una mentira. Por eso dice, examínense a ustedes mismos a ver si realmente el Mashiach está en ustedes, a menos que estén desechados. Siempre hay juicio al final de cada cosa. Por eso aquí está habiendo juicio. No seas demasiado justo. Ellos se excedían en su propia justicia. Por eso el verso 15 es clave. Dice, todo esto es visto en los días de mi Hebel, en los días de este mundo temporal. Justo hay que perece por su justicia, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el problema aquí dice que hay un sadi que perece en su justicia. La palabra perece es la palabra obed, y acaba antes de tiempo, pero perece por su propia justicia, porque ellos se armaban su propia justicia. La Torá ya la tenían bien adulterada y bien corrompida, y había muchos mandamientos de ellos. Oraban al levantarse, oraban al ir al baño, oraban para cualquier cosa, y Baruch Hashem y no sé qué, y oraciones por aquí y por allá, y ya iban directo y no aceptaron al Mashiach. ¿Qué era lo que hacía Rab Shaul? ¿Qué era lo que hacía Rab Shaul? Mire, aquí tenemos un texto clave en Filipenses, en el capítulo 3, mire lo que dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por guardar la Torá, o sea, la propia justicia, que esa no era por la emunaj, la que es por sino la que es por la emunaj del Mashiach, la justicia que es de Elohim por la emunaj, dice el verso 9, en el 3:9 de Filipenses. No teniendo mi propia justicia, y él era fariseo, él lo dice el capítulo 3 de Filipenses. Dice que era de la tribu de Benjamín, pero no se creía el gran justo. Ese era el problema. ¿Cuánta gente hoy en la actualidad, los grandes predicadores que son los grandes justos o se creen la gran cosa, pero eso es agradar al hombre, agradar al ser humano? Ese es el gran problema. No seas demasiado justo, o sea, no te hagas justo a tu forma de ser, a tu forma de pensar, como dice Proverbios. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. ¿Se da cuenta? Teme a Yahweh y apártate del mal.
Eso lo dice Proverbios 3:7. Entonces, la gente que se cree muy justa y pues se cree que no se contamina o que no sé qué, está fuera está en su propia justicia. Está fabricando su propia justicia. El hacer la justicia de Labá es hacer su voluntad. Porque si vamos a leer más adelante, leemos el verso 18 y nos da la clave. Nos aclara el punto ahí. Fácil. Bueno es que tomes esto, dice ahí. Bueno es que tomes el verso. O sea, que sea realmente, como dijo Rab Shaul, yo soy imitador de Mashiach. Imitador de Mashiach quiere decir que vivía en reverencia absoluta. Vivía en un temor reverente. Que seas temeroso de Elohim. Dice que sean temerosos, para buscar líderes que fueran temerosos de Elohim. Ya ahí los líderes de Israel ya era puro negocio. Y ellos eran los santos, ellos eran los de arriba, a ellos ni que nos juzgaran ni nada. Pero venía un gran juicio sobre ellos. Por eso se convirtieron en la gran ramera. Porque se prostituían. Entonces, pues no seas demasiado justo a tu manera, sino sé justo, dice. Pero si sabes que Él es justo, pues sepan que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia conforme a la voluntad divina, sin agregarle ni quitarle, nomás lo que es, dicen, nadie se crea más que el otro. Y aquí la gente se creía más que los demás. El mismo Salomón cayó, por eso escribió todo esto. Por eso aquí está la insensatez del ser humano y la sabiduría de arriba. En el verso 18 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, y no apartes tu mano, porque aquel que a Elohim teme, saldrá bien en todo. El que teme a Elohim, el que se limita a lo que Elohim va a hacer por él. Si Él nos rescató, somos pecadores, claro, perdonados, pero somos pecadores. No, que yo ya no soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. Lo dice en primera carta de Juan. Entonces, o sea, lo que el temor reverente, la palabra charé, temeroso, imitar, quiere decir que imites a Elohim en el amor, en su justicia, en su misericordia, en cada cosa que Él hace. Que no te sueltes de la mano de Él. Es como el hijo que se toma de la mano del padre, el que es buen padre, claro, y el que es buen hijo también. No estamos hablando en general porque es un desastre ahorita. Pero el que es buen hijo y es buen padre, el hijo imita a su padre, se toma de la mano de él. Y eso es lo que hace. ¿Por qué el Mashiach les decía? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. No hagan las obras de ellos. Porque estos andan mal. Eso lo dice Mateo 23. Por eso les decía sepulcros blanqueados. Tenían muchos problemas. Porque se creían los grandes sabios y los grandes justos. Ese era el problema de ellos. Por eso aquí dice, es que la palabra clave ahí es la palabra harbeh. Dice, altehi sadik harbeh. No seas demasiado justo. Demasiado, o sea, ahí está la palabra harbeh. ¿Por qué? Porque habrá desolación, causas de desolación. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Toda esta generación van a ser juzgados. Y la casa y la ciudad va a quedar en desolación. Y eso fue lo que pasó. Por eso esto escribió muy bien todo esto. Aquí está el verdadero evangelio en el Kohelet. El verdadero evangelio lleva todos estos puntos principales. No podemos creernos los grandes sabios, los grandes teólogos, los grandes maestros, o nada. ¿Qué somos delante de Él? Como dijo Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Daniel no se creía el gran justo o el gran santo, el gran sabio. No se creía nada de eso.
Porque el agradar a los demás, ¿por qué? ¿Qué hacían estos? Mira lo que hacían. Todo está en la escritura, todo. Todo está en la escritura ahí. Dice, porque atan, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No, ellos eran los preferidos, los escogidos. No. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Ya ve? Porque esos eran los sabios. Hoy, ahorita, la mayoría de judíos hispanos que se creen judíos porque guardan según Torah, todo el rollo ese de las raíces hebreas y toda esa cosa de los mesiánicos y todo eso, fíjense lo que hacen. Se la pasan que guardando fiestas, ¿ok? Y luego ya se pegaron a muchas tradiciones judías, a muchas tradiciones que guardan Shabbat, cositas y la Torah. Y al Mashiach lo tienen olvidado. El Mashiach es la cabeza. Y como Él se mueve, yo tengo que moverme. Lo que Él habla es lo que tengo que hablar. No me puedo exceder, ni creerme la gran cosa. Nada. ¿Qué dice? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no me puedo creer en nada. Si Daniel, que supera a cualquier persona en el día de hoy, cualquier persona que predique, cualquier persona que sea convertido, predicador, lo que sea, pastores, evangelistas, lo que sea, un Daniel aquí, o un Juan Bautista, un Pedro, un Juan, el apóstol, un Marcos, un Mateo, Matillahu, un Isaías, un Jeremías, hablándoles en términos de lo que la gente enseña, no hay comparación de esos hombres a nosotros. Estamos muy lejos. Pues ¿por qué me voy a creer yo el gran santo, o la gran cosa, o el iluminado, o el que me revela las cosas y a los otros demás? No, ¿por qué? No puedo. Por eso dice, no seas demasiado justo en tu propia opinión, ni seas demasiado sabio como tú piensas. ¿Por qué? Porque vas a crear desolación. ¿Qué les dijo? La casa va a quedar sola, va a quedar asolada. Y toda la ciudad va a quedar en la nada, no quedará piedra sobre piedra. Y eso fue lo que provocó eso. Que se excedieron en su justicia. ¿Qué dice aquí? Mire? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice Romanos? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la emunaj. Es por la emunaj. Cuando exhibes emunaj, exhibes al Mashiach solamente. Los créditos son para Él, la gloria es de Él, la honra es de Él, las gracias son para Él, todo es de Él y por Él y para Él, se acabó. Para nosotros no hay nada, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos poner nada, estamos muertos en delitos y pecados. No podemos atribuirnos justicia a nosotros mismos. Él, de su justicia, la imputa en nosotros. Y Él imputa los pecados en Él. La palabra imputación. Vaya a buscarlo en la etimología y verá lo que significa. Entonces, no es agradar al ser humano. No es andarnos luciendo ahí que somos acá los no sé quién. Nada, no hay nada. Miren lo que dice Gálatas, Galut Yahu, en el capítulo 1. Pues, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Porque él agradaba a los hombres. Él le hacía caso a los fariseos. Él era fariseo. Él era del Sanedrín, era
Pues era discípulo de Gamaliel, pues era de los grandes ahí. ¿Y qué pasó? Andaba persiguiendo a la iglesia, a la Cogelet, es lo que andaba persiguiendo. Ahora le pusieron Eclesiastés, y es Cogelet, y no significa el predicador. Le aclaro en cada estudio que hablo de cada cosa para que se vaya quedando ahí. Es necesario. Entonces, todo eso que está ahí es que no podemos ser como fueron los fariseos, las gentes estas. La misma escritura, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Mira lo que dice. Mira. Por eso siempre estaba orando Rab Shaul que fuéramos llenos de la voluntad de la Abba, que fuéramos llenos. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ya ve? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Nosotros tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Dice Hechos capítulo 20, en el verso 23 por ahí, 24. Léale todo para que lo entienda. Yo nomás le doy los textos. Por eso dice, no te excedas a ser más justo que todos y por todos. Quieren agradar al ser humano. Por eso va a venir el tal evangelista y allá va a dar todo el montón allá. Van a hacer un evento grande, mucho dinero, hasta pagan por ir a ver. Va a venir Dante Gebel, va a venir el Cash Luna, va a venir Benny Hinn, y va todo el montón de gente corría. O va a venir el Papa, por los católicos. Es lo mismo, es la misma cosa, la misma payasada. Su santidad y óigame, todo eso es malísimo totalmente. Eso es fariseísmo. Los fariseos era puro negocio, pura cosa maligna. Y no querían que les dijeran pecadores. A todos los mataban, si había problemas de esos. Mira lo que dice Miqueas, Yahoo. Mira lo que dice. Me gusta la escritura porque tiene todo eso. Mas yo estoy lleno de poder del Ruach de Yahoo, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio y pervierten todo el derecho. Ya ve que no eran justos. Es que la justicia de ellos era de ellos, no era la de Elohim. Que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahoo diciendo, no está Yahoo entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Somos los escogidos, somos los elegidos, somos los justos, los santos, los buenos, y olviden. Nada. Ese es el gran problema. Por eso cada palabra cuando vamos al hebreo ya cambia totalmente. Cambia. La primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, miren lo que dice. Del 3 en adelante dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No error, no impureza, no engaño, sino que según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Elohim es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque pudiéramos ser carga como apóstoles del Mashiach. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El servir
y no dinero. Cuidado con el dinero. Y empiezan a sacar. Y no les puedes decir nada porque como son los ungidos, no ven que son los ministros, son los iluminados, son los que tienen revelaciones y no sé qué, traen guardaespaldas y traen tanta cosa. Todo eso siempre ha pasado a través de los tiempos, siempre ha pasado lo mismo. Por eso dice, vendrán muchos engañadores en mi nombre, muchos. Vino un judío que se llamaba Bar-Jobá. Bar-Jobá apareció allá por el 130 después de Mashiach. Apareció como unos 60 años después de la gran tribulación, en el 70, que vino la destrucción. Por eso dijo que da desolación, porque se creían los justos y los sabios, y se va a causar desolación, y eso fue lo que causaron, la destrucción de todo Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la gran ramera. Vino sobre ellos el gran juicio, las copas de la ira, todo lo que está en Apocalipsis, todo eso va de acuerdo con todo esto. Hay que estudiar muchas cosas antes de determinar una verdad. La verdad es absoluta. La verdad absoluta. Así es. Y dice el verso 17, no hagas mucho mal. Dice, al tursha harbe, otra vez la palabra harbe. Dice, seas insensato. Dice, ve al teji, saquel, lama, tamot, velo itej. Parece que es itej o es itja, una de esas. Pero hay que ver eso. Aquí, pues no te hagas demasiado mal, ni seas demasiado insensato, o sea, ya en exceso, porque vas a quedar mal. Y aquí está hablando, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y eso está sentenciado en la Escritura. Pero vamos al Salmo 55. Ahí está un texto. Verso 23 dice, mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. ¿Ve? Ya estaba profetizado. ¿Ve? Porque estos se pasaron, eran los grandes justos, los grandes sabios, pero estaban haciendo mucho mal. Estaban haciendo mucho mal. Lo que le acabo de leer en Miqueas, capítulo 3, verso 8 al 11, es lo que le acabo de leer ahí. Y hay muchos textos de todo el mal que estaban haciendo. ¿Por qué le dijo Yohanan el sumergidor, el bautista, Juan el Bautista, para que me entiendas? ¿Por qué le dijo raza de víboras? ¿Y qué fue lo que dijo? Y ya la hacha está, pues, en la parte de abajo para trozar el árbol. Todo árbol se conoce por sus frutos. ¿Y ve el problema que traían estas gentes? Y todo eso está marcado en los evangelios ahí. Todo está detallado, definido. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Ben Haadam, él dice hijo del hombre, es el Ben Haadam, es el portador del Adam celestial, no es hijo del hombre literal acá abajo, nada. Cuidado con esa palabra. Eso está en el capítulo 12 de Mateo, Matillahu, 12:32. Dice, cualquiera que hable contra el hijo del hombre, el Ben Haadam, le será perdonado. Pero el que hable contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado. Que la obra se hace a través del Ruach HaKodesh. Somos justos a través de él. Somos santos a través de él. El amor que damos es porque nos llena el corazón de amor. Nos da de su justicia. Nos da de cada cosa para poder hacer. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por eso le decía Yohanan el Bautista, ahí mismo en Mateo,
el capítulo 3. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que le dijo. Tómense de la mano de Elohim, vuélvanse a Elohim. Era lo que estaba diciendo ahí. Sean temerosos de Elohim, para que reciban la revelación del Ben Haadam. Pero ese era el problema de ellos. Y luego la palabra que aparece al final, pues es que vas a morir antes de tiempo. Mueres antes de tiempo, como lo que dice ahí en Proverbios. Hay muchos textos para esto, para ampliar este estudio, pero no lo quiero hacer tampoco muy largo. Pero hay demasiadas cosas para poder aclarar bien claro todo esto. Dice Proverbios capítulo 10, verso 27, el temor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lo que está diciendo ahí, ¿ve? El temor de Yahweh aumentará, es el temor de él. O sea, la cabeza del temor es Mashiach, es Mashiach en nosotros. Por eso no podemos mixtear todo. Ellos mezclaban la sabiduría de este mundo con la sabiduría de arriba. La sabiduría de arriba es pura, es pacífica, es con misericordia, sin incertidumbre, sin injusticia, es justa y recta. Tiene la misma naturaleza divina, que es la sabiduría que desciende de arriba, de lo alto. Entonces, es necesario hacer nomás lo que dice la Escritura, es todo. Él es la cabeza. No podemos pensar por nuestra propia cuenta. Dice, todo pensamiento traerlo cautivo a la voluntad de él. Dice 2 Corintios 10:5. Todo pensamiento, porque se levantan fortalezas, se levantan grandes cosas contra la obra perfecta de la Abba. Por eso al malo se le llama Rasha. Es un Rasha, lo que está ahí en Kohelet 7:15. Y hay impío que por su maldad larga sus días. Es lo que dice ahí, el contraste. Por eso está hablando lo que es la sabiduría de arriba con la sabiduría que es de abajo. Lo de abajo es insensatez. Lo de arriba, pues es puro. Por eso determina cada cosa, que nos tomemos de la mano de él, seamos temerosos de Elohim. Al tomarnos de su mano es porque vamos a imitar dice, fuimos llamados a seguir sus pisadas, andar como él anduvo. ¿Y quién anda así? ¿A poco los ungidos esos andan así? Claro que no. Y dice el verso 19, ahí en el 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, podrá haber 10 sabios, 10 grandes predicadores, grandes ungidos, pero de este mundo, que hablan las cosas que ama el mundo. Si aunque vengan 10 super sabios del mundo, si tú te concentras y te sometes y te llenas de la sabiduría de lo alto, serás mucho más poderoso que ellos, porque vas a hablar exactamente lo que está ahí escrito nada más. Mire, es como me preguntaba una persona, pues es católico, dice, ¿por qué tú no quieres a María? Yo en ningún momento odio a María. Miriam, la que está en la escritura, ahí está. Y está nomás, nadie habló de ella. Nada más lo que se habló ahí en Lucas, en Mateo, lo que hablaron ellos y escribieron ellos tocante, cuando ya nace el Mashiach, ya se le da todo el énfasis a Mashiach. Vino el ángel sobre ella, cómo la toma como un instrumento, nomás lo que está escrito nada más. Yo no voy a hablar
que la Santísima Virgen, porque no hay texto para sostenerlo. Eso no es odiarla. Yo no voy a hablar que ascendió a los cielos porque no hay texto para sostenerlo. El que ascendió fue Él, y eso está allá en Hechos, capítulo 1. Y luego vino el Ruach HaKodesh cuando él ascendió a los cielos. Pero no hay texto para sostener que María ascendió a los cielos, no hay texto. Que María es la reina del cielo, no hay texto. Que María es la Inmaculada, no hay texto. Que María es intercesora, no hay texto. Que María es mediadora, es cosalvadora, que no hay texto. ¿Se da cuenta? Esos que inventan cosas y le meten más a la escritura, ese es el problema de ellos. Pero no hay texto. ¿Quién es el único que intercede? Para eso sí hay texto. Vamos a la escritura, para que vean. ¿Qué dice aquí? Miren. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Está hablando de Mashiach. Aquí está hablando de Mashiach. Siempre está hablando de Mashiach. Él es el que intercede. Ella no es abogada, y ahí en el catecismo católico ahí dice que María es cosalvadora, es abogada, es mediadora. No, el único mediador, 1 Timoteo 2:5. Entre Elohim y los hombres, Yahushua, Adán. Es el Adán celestial. No es hombre. Cuidado con esos textos, porque hay pruebas. Yo tengo pruebas para refutar cualquier cosa que vaya en contra de eso. Y no que yo tenga la verdad, no, la verdad está escrita y sale a la luz, todo. Así que, entonces, lo más poderoso es tomarnos de la sabiduría de arriba y respetar cada palabra, no agregarle, no quitarle. Estás hablando delante de Él, de parte de Él y en Él. Está siguiendo las pisadas de Mashiach. Él no habló por su propia cuenta. Juan 12:49 lo dice bien claro. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Abba que está en mí, Él es el que habla. Hebreos 1:2 lo dice bien claro. Dice, en estos últimos días nos ha hablado. ¿Quién nos habló? ¿Quién habló en la antigüedad? El Abba. Hebreos 1:1. ¿Ya ve? Con la pura escritura se muestra todo. Entonces, no seamos demasiado justos ni demasiado sabios, porque va a haber desolación. Es lo que dice ahí. Al tehi sadik harbe, beal tit hakem, yoter lama teshamem. Así dice el verso 16. El 17 dice, al tursha harbe, otra vez la palabra harbe, porque está hablando que nos salemos de la línea, nos traspasamos los límites que pone la Ba, y ahí está el problema. Al tursha harbe, be al tehi sakel lama tamot be lo itech. Dice be lo itech. Se puede decir esa palabra itech o itja, porque contiene esa misma letra y puede hacer un cambio, pero significa más o menos lo mismo de lo que está hablando ahí, del verso 17. Porque morirás no siendo tu tiempo, dice lo que está hablando ahí. Mueres antes de tiempo. O hay desolación. Cuando eres demasiado justo, demasiado sabio, a tu manera, para agradar al hombre. Ahí está, se lo acabo de leer. En Mateo 23. ¿Ve? ¿Qué le pasó allá al rey Shaul? Obstinación y rebelión se metió. ¿Y qué pasó en su vida? Sí, duró como 40 años de rey, pero fue cortado. Se acabó. Le quitó el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque le dijo que fuera lo que hiciera y no lo hizo. Se andaba gloriando que vino y fue a la guerra y eran los amalequitas allá que andaba destruyendo. Pues para que no hicieran problemas con los judíos, con el pueblo de Israel. Ahí estaban unidos el pueblo de Israel. Y pidieron rey y fue el primer rey de Israel, de las 12 tribus, todas unidas. Y luego siguió David, el amado, y luego siguió Salomón, Shlomo, y luego siguió el hijo de Salomón, y empezaron los problemas,
y ya con el nieto y todo, y se dividieron en dos casas. Ahí está el problema. Y se corrompieron, siendo los grandes justos, los grandes, y no había un temor reverente. No seguían a Labán. Y así están hasta ahorita. Ahí están los sabios judíos. Habla un rabino y parece que como si hubiera hablado Dios. Ahí está el problema. Pero mis amados, hay que respetar la escritura. Mejor es mejor decir, como dijo Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso es lo que somos. Somos nada. No podemos decir no somos nada, todos somos algo. No, no aplica. No, somos nada. Eso es lo que somos. El Abba es el Abba y el Ben es el Ben. Es un solo. Porque el Abba es el manantial y el Ben es el que porta el manantial. Yo pongo la vida y yo la quito. Yo la quito, yo la pongo. Yo la vuelvo a tomar. Tengo el poder. A él se le dio todo poder. Se disminuye. Se quitan las vestimentas del Abba, se pone las vestimentas como un siervo, como un ser humano. Se subordina. Ahí está. Se subordinó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ante sí mismo, lo dice ahí. Ante sí mismo. Es el sí mismo, es el autos. Así lo dice en griego. Mis amados, hay que tener cuidado con esto. No seamos demasiado justos o demasiado sabios, porque va a haber desolación en nuestras vidas y vamos a causar desolación en los demás. Se hace un gran daño. Mejor imitemos a Mashiach y no hay más. Soy Benjamín Muñoz, estoy para servirle. Cualquier cosa, cualquier duda, algo no le gustó, o no está de acuerdo, pues ahí está la escritura para ponernos de acuerdo. Yo estoy en la mejor disposición siempre. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. Soy predicador por la gracia divina, por su gracia, no por mí. La sabiduría es de Él, las cosas son de Él. Todo es de Él y por Él y para Él. Estoy para servirle. Que el Abba bendiga su vida con toda bendición y que esta palabra nos sirva a todos para invitar a Mashiach y no hay más. Que tengan paz. Shalom.